En nombre de Dinumen, en nombre de la editorial, es un placer estar colaborando con vosotros en este ciclo de webinarios y sobre todo debido a que están concebidos como eso, como un conjunto de compartir experiencias con compañeros de diversas partes del mundo. Entonces, ya digo, para mí es un placer y el tema, pensando en qué tema podría ser un poquito más adecuado para poder compartir con todos vosotros, pensé en esta posibilidad, en la posibilidad de cómo fomentar algo quizá muy olvidado, que es la autoevaluación, algo que vamos a ver implícito también, que son las estrategias de aprendizaje, para un estadio de la formación un poquito problemático, porque podemos decir que la enseñanza adolescentes tiene sus aspectos que hay que conocer y también tiene otro aspecto muy diferente a lo que sería la enseñanza de niños o la enseñanza de adultos. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia también docente, la enseñanza de adolescentes también un poco es la menos transitada aquí, digamos, en diversas partes, ¿bien? Entonces quizás la más desconocida para muchos y la más conocida para otros, pero me interesaba, ya digo, tratar un poquito este tema a la hora de compartir este conocimiento con vosotros. Bien, voy a pasar a compartir la pantalla para la presentación. ¿Me decís si la veis? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues ya digo, en esta primera parte voy a hacer, como bien ha dicho Susana, una primera explicación de métodos, maneras en las cuales yo puedo incluir este concepto de autoevaluación en mis clases, anclándonos en conceptos teóricos y también dando ideas, una serie de batería de ejercicios, digamos, para diferentes niveles que yo creo que pueden ser aplicables a la clase. Yo creo que cuando uno viene a un webinario de este tipo, además de querer que evidentemente, que le cuenten alguna cuestión teórica, también le gusta llevarse algo tangible, algo que pueda aplicar en sus clases, una idea nueva, aquello de la máxima de nunca te acostarás sin saber una cosa más. Entonces, intentaré, ya digo, intentaré daros y dotaros de alguna herramienta que quizá os pueda ayudar un poco en vuestras clases. Bien, entonces decidí titular a la presentación, para empezar ya sin más dilación, ¿cómo sigo aprendiendo cuando se acaba la clase? Porque todos estaremos conformes con la idea de que el tiempo que tenemos dentro del aula de clase es mínimo y a la hora de exponer al alumno a la lengua que está estudiando es un tiempo mínimo. Yo como profesor siempre soy de los que les digo, una cosa es aprobar un examen y otra cosa es estudiar una lengua. Y una cosa es aprender una lengua. Entonces, para aprobar un examen, bien, yo puedo saber los contenidos, practicar los ejercicios en el aula, pero verdaderamente yo quiero hablar esa lengua extranjera, yo quiero hablar el español. Si yo quiero como alumno hablar español, tengo que dar un poco más de sí fuera de la clase. Por eso yo creo que esa posibilidad de seguir practicando puede ser, o seguir reflexionando sobre el propio aprendizaje, puede ser algo realmente interesante. Luego vamos a ver el porqué de los estudiantes adolescentes y la autoevaluación, porque no siempre se ha asociado esos dos términos. Me corregiréis, si no, id compartiendo en el chat y luego en la discusión posterior lo podemos ver. La idea preconcebida que se tiene de los adolescentes es que el concepto de autoevaluación no son capaces de llevarlo a cabo, no son lo suficientemente maduros para poder discernir en qué etapa del proceso de aprendizaje están. Vamos a ver cómo es una idea, desde mi punto de vista, fallida. Hay posibilidades para empezar a introducirles, en cierta manera, estas ideas para que puedan trabajar de forma más autónoma. Uy, un segundito. Ahora. Bueno, siempre me gusta los talleres empezarlos con una pequeña historia que yo creo que ilustra un poco todo lo que es este tema y el concepto educativo, tanto en la enseñanza reglada como no reglada.
Luego me comentaréis si vuestra experiencia es en enseñanza reglada, no reglada, más o menos dónde dais clase. Y es que el concepto de la autoevaluación, que cuando uno asiste a charlas y demás, la autoevaluación, el portfolio europeo de las lenguas y demás, muchos profesores me dicen, bien, esto está muy bonito, yo lo veo, yo lo estudio, estoy de acuerdo con sus principios, pero ¿cómo? Si yo estoy obligado a llevar una programación, a seguir una serie de contenidos y demás, ¿cómo yo puedo hacer esto? ¿Bien? Todos los altos estadios educativos de todos los países que nos obligan, en cierta manera, a los profesores a seguir unas determinadas políticas educativas, yo creo que ilustran un poco bien esto. La idea de lanzar ideas al aire, pero luego cómo poder aplicarlas en nuestra realidad. Bien, para comenzar haciendo una introducción, lo primero que tenemos que tener en cuenta es un repaso de qué es aprender, qué es el concepto de aprender. Ya os decía, aprender una lengua, saber y dominar una lengua o aprender una lengua para aprobar un examen. Estos son los dos conceptos que durante mucho tiempo se nos han presentado. Bien, hay dos corrientes metodológicas, evidentemente, que dividen el aprender en un enfoque orientado al producto o orientado al proceso. Orientado al producto puede llevar, por ejemplo, a lo que es el aprobar un examen, el yo voy a aprender el pretérito perfecto y el pretérito indefinido porque la semana que viene tengo un examen de gramática y necesito pasarlo, o orientado al proceso, que es la idea que las corrientes metodológicas en los últimos tiempos están cambiando ese punto de vista. Bien, orientar al proceso es concienciar al estudiante de que solo si es consciente del lugar donde está, es cuando va a empezar a saber moverse en la lengua y a saber qué aspectos metodológicos son mejores, qué aspectos necesita mejorar. Bien, ahondando en esa idea de aprender como un enfoque orientado al proceso, es decir, a cómo yo aprendo esa lengua, quiero destacar unas palabras de Aoki, una cita del año 2000, que está citada también a su vez en el libro de Jane Arnold, que os pongo abajo, y es que aprender se puede diferenciar en tres conceptos básicos. Para aprender algo verdaderamente, el estudiante tiene que elegir cómo, qué y por dónde puede empezar para aprender. Luego llevar un plan, ¿bien? Un plan de aprendizaje. Si yo soy bueno en el audio, si yo soy bueno en la escritura, si yo necesito mejorar una cosa específica, necesito planear un plan de acción para salvar mis puntos débiles. Y asimismo, que el estudiante evalúe el resultado de su aprendizaje. ¿Bien? Seguro los adultos muchas veces lo hacemos cuando estamos trabajando, pero ¿estamos seguros de que los estudiantes adolescentes no hacen el mismo proceso en su vida diaria? Luego lo veremos. Los adolescentes son los máximos críticos en su vida diaria con ellos mismos. ¿Por qué no intentar aplicar este ejercicio que ellos hacen de una manera muy guiada en la clase? ¿Bien? De una manera muy guiada y explicarles que en sí viene para su bien, ¿bien? Viene para su posible mejora dentro del aprendizaje del español. Todo conlleva a los 6 bloques en los que he dividido mi presentación, ¿vale? Que son las 6 características que el plan curricular del Instituto Cervantes ha definido como necesarias para que el estudiante tenga un aprendizaje autónomo, aquello del alumno como aprendiente autónomo. Muchas veces cuando he dado talleres, siendo profesor, siendo asesor y demás, siempre he lanzado muchas veces al aire la misma pregunta. Y es que los docentes tenemos que autoevaluarnos también en cierta manera y pensar si nuestros estudiantes, si estamos logrando que nuestros estudiantes sean seres autónomos, que sean capaces de encontrar recursos para su propio aprendizaje y de que lleven a cabo estas 6 fases que os voy a explicar en el día de hoy. ¿Bien?
para que tengan un proceso de autoevaluación, sean conscientes del proceso de aprendizaje y de que sean capaces de avanzar autónomamente en la lengua, en el nivel de competencia lingüística. Bien, la idea, como en muchas otras cuestiones metodológicas, es ese paso del profesor de guía, de fuente de toda la información a guía, de profesor que lo sabe todo a profesor facilitador. Bien, tiene mucha relación en este sentido. Bueno, las 6 características que como profesores yo creo que debemos inculcar a los alumnos, y es donde os voy a presentar esa batería de actividades para cada uno de los puntos, yo creo que son esenciales. ¿Bien? Que es el control del proceso de aprendizaje. Si un estudiante no es capaz por sí mismo de saber en qué momento está de su propio aprendizaje, tenemos un problema. Ya esto pasa con adolescentes y pasa con adultos, bien. Incluso en cierta manera con niños, de una manera muy fácil también se puede trabajar, de una manera muy simple, pero que sean conscientes. Una planificación del aprendizaje, bien. Todo esto ahora me diréis también en el tiempo de preguntas, Gabriel, esto resulta muy bonito, pero si yo tengo un grupo de alumnos que no están motivados para aprender, ¿cómo pueden saber en el momento en el que están? ¿Cómo pueden planificar su aprendizaje? Estaríamos hablando de otra situación. ¿Bien? Vamos a ver cómo, si aplicamos estas 6 herramientas, haremos un poquito más fácil que el estudiante vea la razón de estudiar español, el por qué. Bueno, volviendo, que he hecho una digresión, planificación de aprendizaje, ¿bien? Hacer un plan, es decir, saber cómo yo debo actuar. Gestión de recursos, cómo yo puedo aprender español, cómo nuestros estudiantes adolescentes pueden aprender español. Hace años teníamos libros de texto y teníamos, si acaso, algún DVD o algún cassette, los que seáis un poco también de mi época, que tengáis cassettes, DVDs y demás, y era casi el máximo input en la lengua que teníamos. Pero ahora los estudiantes tienen montones de recursos en lengua meta. ¿Cómo van a ser capaces de gestionar toda esta información? Asimismo, el uso estratégico de procedimientos de aprendizaje, nos centraremos en 2 tipos de estrategias para que ellos se puedan autoevaluar. Bien, actividades que fomentarán, que practicarán sus estrategias cognitivas y metacognitivas, luego lo veremos más adelante. Y asimismo también el control de los factores psicoafectivos. Todo el mundo sabe que los estudiantes están en un ente de clase donde en ese ecosistema hay unas relaciones sociales y evidentemente las relaciones socioafectivas, psicoafectivas entre ellos, el humor que tengan cada día, les afectará en su aprendizaje. ¿Bien? ¿Cómo podemos controlar esto y cómo podemos fomentar el atraer la lengua a la realidad del estudiante? Esto va a ser importante también. Y después, actividades de cooperación con el grupo. Bien, como cada uno va a poder dentro de la clase tener su propio papel, su propio rol de llevar un poco la voz cantante en lo que sea mejor. Bien, todo ello con 3 fases. Una fase de aproximación, vamos a ver un poquito de teoría, una aproximación teórica, y luego un poco de profundización y consolidación en el contenido. Bien, ya digo, la autonomía como tal es un concepto complicado, bien, y quizá para adolescentes los profes tememos aquello de que se nos vayan a descontrolar en clase si hacemos demasiado trabajo autónomo, pero realmente, como dice la imagen, podemos hacerlo. We can do it. Es un objetivo que se puede alcanzar en nuestras clases de español. Bien, comenzamos con la primera parte, cómo nuestros alumnos pueden controlar el proceso de aprendizaje. Y me gusta mucho esta cita de Nuria Vaquero y de Suárez del 2015. Os dejo también la referencia al artículo que está en Marco L, que yo creo que es bastante interesante, que nos dice que un aprendizaje eficaz requiere de la asunción de un control e implicación en el propio proceso de aprender. Venía con el tema de la motivación que os decía antes. Si
un alumno no está motivado, si un alumno no está implicado en el proceso de aprendizaje, tenemos un pequeño problema. Y ya podemos presentarle de la manera más posible de la actividad que nosotros creamos, que es mucho más interesante, que vamos a tener altas posibilidades de fallar en nuestra labor. ¿Bien? Entonces, partiendo de esa idea, vamos a ver qué posibilidades nos da este aprendizaje. Bien, en diversos materiales, en este caso aplicaciones, os he puesto un ejemplo de aplicaciones móviles, que en muchos materiales que hay ahora mismo en red y publicados permiten al estudiante que ese enfoque que ellos tienen orientado a la acción sea una manera real, viene con actividades como estas que os voy a presentar. ¿Bien? En esta aplicación, en Spanish Blogger, tenemos actividades del tipo: para superar cada misión, Alex tiene que interactuar con otros personajes que le proporcionarán información muy valiosa. Consultar páginas web, hacer búsquedas de información en Internet, realizar una serie de actividades que le irán capacitando para escribir un blog. Esto no dista de ser una enseñanza por tareas. ¿Bien? El alumno tiene que buscar información, el alumno tiene que, sobre todo, información pertinente, información sobre un tema que sea afín a su realidad, para que vaya teniendo esas herramientas poquito a poco para conseguir un producto final. En este caso, en esta aplicación móvil, se nos pide una tarea, escribir un blog de español sobre que le han asignado. Y en esta aplicación nos piden, al final de cada misión, se tendrá que superar un test enviado por su supervisor con que el profesor podrá hacer el seguimiento. Bien, esto sería un poco esas actividades autocorregibles, ¿bien? En las cuales el profesor no tiene nada que ver, pero el alumno va a recibir ese feedback de manera automática. El profesor ya se quita un poquito de en medio, ¿bien? Ya no está ese miedo de el profesor me va a corregir, va a ver que he cometido muchos errores y demás, que está también implícito toda esta filosofía en algo muy real para los estudiantes, que son los videojuegos, ¿bien? Esto lo has hecho bien, esto no lo has podido hacer, puntos positivos y negativos, ¿bien? Aprendizaje lúdico y un enfoque orientado a la acción. ¿Qué quiere decir un enfoque orientado a la acción? Que es otro concepto de la literatura teórica que hay que tener claro. El alumno utiliza la lengua para producir lengua en uso. ¿Bien? Hubo una tarea final, en este caso, un artículo escrito y demás. Por eso, con actividades como estas, animo a los profes y a los estudiantes, los animamos a mancharse las manos de lengua. ¿Bien? Importante, practicar con la lengua, mancharse las manos de lengua y atreverse a buscar información en lengua meta y a utilizarla. Es decir, recibir input por todas las partes. ¿Bien? Todo esto, esta primera actividad que os he presentado, nos lleva a el concepto de autoevaluación. ¿Bien? Cuando un estudiante tiene este feedback, va a llegar el momento en el que se tenga que autoevaluar. ¿Bien? Todo el mundo conoce, espero que sí, si no en el chat me comentáis un poquito, si no conocéis el Portfolio Europeo de las Lenguas, si lo habéis aplicado alguna vez en la clase y demás, todas esas experiencias serán bienvenidas. El Portfolio Europeo de las Lenguas nos propone unas tablas de autoevaluación, ¿bien? Y de coevaluación, ¿bien? Sabéis la diferencia, autoevaluación para autoevaluarse uno mismo y coevaluación, esa evaluación entre pares, entre iguales, ¿bien? Entonces, para nosotros, el Portfolio Europeo de las Lenguas, para los profesores, este que tenemos aquí, nos dice que tenemos que tener 3 ideas claras antes de entrar en una clase. ¿Bien? Como profesores. Esto, por ejemplo, los profesores que empiezan e incluso a los profesores que hacen cursos un poquito más de nivel medio de formación, es muy recomendable seguirlo. ¿Bien? Tener en la cabeza la idea de ¿soy capaz de ayudar a mis alumnos para que se marquen metas personales y sepan evaluar su rendimiento? ¿Sé dar apoyo a los alumnos para que evalúen a sus compañeros?
sé cómo ayudar a mis alumnos para que utilicen esta herramienta que tienen ahí, que ahora os la explicaré muy brevemente, que es el portfolio de las lenguas, vamos a tener todos estos datos en mente. ¿Bien? Y cuando uno se le viene a la cabeza lo que es el concepto de autoevaluación, también os lanzo un poquito al aire para que lo preguntemos luego. ¿Qué entendemos por autoevaluación? Entendemos palabras, imágenes mentales, ideas, objetos, conceptos. Os cuento lo que es mi experiencia. Cuando yo estaba en la carrera, en la universidad, y hace muchos años que uno ya va teniendo una edad, los profesores de metodología nos lanzaban estas ideas y lo primero que a mí se me ocurría era mis clases en la escuela secundaria y cómo, en cierta manera, jugábamos entre nosotros a, oye, el profesor nos ha dicho que nos evaluemos el examen, ponme un punto más, ponme un no sé qué, ¿bien? ¿Hasta qué momento nosotros haríamos esto ahora? Los jóvenes de ahora harían esto. Son diferentes generaciones. ¿Bien? Evidentemente no hablamos de una autoevaluación a lo loco. Si estamos hablando de una autoevaluación que vamos a pautarla. Veremos después en las actividades cómo podemos llevarla a cabo en nuestras clases. Lo que muchos conocen como autoevaluación son estas tablas, ¿vale? La imagen está un poco pequeñita, no sé si la veis. En caso de que no la veáis, luego si, como os dejo mi correo electrónico, la presentación me podéis escribir o se la mando a los compañeros de AIL, lo que sea más fácil para vosotros, para que podáis tener acceso a todo. Lo que estamos acostumbrados son a tablas así, ¿bien? Entrego mis trabajos con calidad. Cuidado con estos conceptos, ¿bien? Porque parece que nos circunscribe la autoevaluación a, pues eso, al concepto de semáforo, a bien, mal. La autoevaluación vamos a dejar de verla como un concepto de acierto-error, ¿bien? Una autoevaluación tiene que ser una medida de capacidades, ¿bien? Y de cosas que uno necesita mejorar. Lo del portfolio europeo de las lenguas viene también en relación con la biografía lingüística, que es otra manera que podemos incidir dentro de nuestras clases, ¿bien? En la cual cada uno de nuestros estudiantes, por ejemplo, yo cuando doy clase en grupos que tienen un poquito más de estancia horaria, ¿bien? O cuando yo cojo grupos de alumnos que pasan por mí durante diferentes niveles, siempre les pido algo como esto y, muy importante, el punto cuarto, el historial de aprendizaje. ¿Bien? Que ellos guarden cosas que ellos hayan hecho en español a lo largo del tiempo. Y verán como en sus primeros años de estudiar español hacían productos orales o escritos muy chiquititos, muy sencillitos, y realmente cuando pasa un tiempo, cuando pasa 2, 3 años, ellos mismos son conscientes de, oh, he avanzado en el español. Y eso aumenta la motivación. ¿Bien? Son estas pequeñas ideas que se pueden, en cierta manera, ir practicando. ¿Cómo se implica mejor todo este tema? Pues con algo de literatura teórica que, bueno, es un poquito antigua, bien, pero como siempre digo, en temas incluso más modernos metodológicamente, como el aula invertida, por ejemplo, las bases teóricas están ahí, los nuevos enfoques metodológicos se basan en ellas. Bien, si vamos a la taxonomía de Bloom, bien, no sé si la conocéis, en caso de que no la conozcáis, os recomiendo echarle un vistazo. En las habilidades de evaluación que Bloom determinaba, nos daba 4, chequear, determinar, juzgar y reflexionar. Bien, autoevaluarse no es otra cosa más que reflexionar sobre el proceso de aprendizaje. Bien, no estamos pidiendo al estudiante que se dé una nota, sino estamos utilizando el concepto de nota para que ellos mismos sepan dónde están. Y ya metiéndonos un poquito más, ya digo, si voy muy rápido, si tenéis alguna pregunta, he visto ya alguna cosa en el chat, luego lo podemos ver al final. La idea de por qué la autoevaluación en adolescentes la tenía más o menos clara
porque para mí los adolescentes son los mayores críticos con sí mismos. ¿Bien? Una autora importante en la enseñanza de español, en la teoría de enseñanza de español, como Sonsoles Fernández, nos dice: los logros nos llevan a repetir la misma estrategia en ocasiones sucesivas. Los fallos nos inducen a buscar otra forma más eficaz. Los adolescentes no hacen algo así cuando se miran al espejo para su vida diaria, quizá no hacen algo como esto. Entonces, ¿por qué no utilizarlo en clase? ¿Bien? Porque, como la misma Sonsoles Fernández indica, los profesores confiesan por lo general que los alumnos no son capaces de ese autocontrol. Parece como si esta capacidad se quedara a la puerta de la clase. Volvemos otra vez al concepto de si un adolescente está estudiando una lengua extranjera en enseñanza reglada, tiene en la mente la imagen de tengo que aprobar una asignatura, y esto es similar, por ejemplo, a física y química o a matemáticas. Por eso hay que incidirles en, sí, claro, estás cursando español si estás en enseñanza reglada, pero una cosa es aprobar un examen y otra cosa es ser competente en una lengua. ¿Bien? ¿Qué es lo que buscamos? También reflexionemos nosotros mismos como profesores de lenguas. No sería tanto autoevaluar como presentar esta serie de preguntas de respuesta cerrada, ¿bien? Lo de ahora soy capaz de contar una anécdota en pasado, sí o no, o un ejercicio pues tipo el DL, ¿vale? Donde hay una respuesta cerrada, sino sería ir un poquito más allá. ¿Bien? Hasta aquí nos detenemos en un primer momento. Bien, os voy a proponer una serie de actividades, una batería, son ideas pequeñas, son más que actividades, son dinámicas, bien, para ver cómo podéis introducir todas estas primeras ideas, bien, para evaluar su propio rendimiento. Voy a ir pasándolas muy rápido, bien, porque como luego, ya digo, si necesitáis el material, os lo puedo enviar de la manera que creáis, bien, pero quiero que veáis el máximo número de actividades posibles. Bien. Ideas que yo lanzo al aire. Es ejercicios de este tipo. Bien. Cuando yo pongo la lengua en contexto, bien, para hablar con amigos y familia usamos las formas. Para hablar con personas mayores, desconocidas o situaciones más formales usamos. No hace falta irnos a un ejercicio de rellenar huecos en el cual tengan que distinguir, entre tú y usted. Vamos al uso. Vamos a demostrarles que la diferencia entre tú y usted sirve para algo. También, el no dar un cuestionario cerrado es muy importante. ¿Bien? Completa según tu opinión, con las funciones de la lengua. ¿Bien? Describir una persona y a mí mismo. Ya no necesito decirle al estudiante, sé utilizar los adjetivos, tal, tal, tal. Sé distinguir entre el verbo ser y estar. Vamos a la función. Vamos a presentarle al estudiante la idea de que sabe hacer cosas con la lengua. ¿Bien? Es decir, volvemos al concepto anterior. Utilizamos la lengua en uso. ¿Qué has aprendido en esta unidad? ¿Sí? Una cuestión un poquito más de contenidos lingüísticos, cuando uno ya es un poquito más, avanzado, ¿bien? Pero siempre teniendo mucho, poco, nada, siempre teniendo un cuestionario un poquito mayor. ¿Bien? Aprendiendo español. Pasamos a la reflexión estratégica. ¿Bien? Reflexión estratégica, competencia, componente estratégico de la lengua. ¿Bien? Actividades que demuestran ¿para qué estudio español? ¿Por qué estudio español? ¿Y cómo estudio español? ¿Bien? Incluso esto se puede hacer con alumnos de primaria un poquito más chiquititos. ¿Bien? Hablamos, ahora mismo se me viene a la cabeza el concepto de primaria en España, de 12 años, 11 años, una cosa así. Luego me diréis en vuestros países donde estéis trabajando si cuántas personas están, o sea, de qué edad estaríamos hablando. Pero yo creo que un estudiante de primer curso de secundaria puede decirnos que estudia español o que le gusta escuchar música en español o que ve series en Netflix
puede por lo menos dar ese primer estadio para completar ejercicios como estos. Cosas más fáciles como qué he hecho en clase, he mejorado, he tenido dificultades. Cuestiones culturales que muchas veces les preguntamos a los estudiantes y que las apliquen a la vida real. Bien, ¿para qué te sirve conocer esto? ¿Crees que es necesario? También reflexiones de estrategias de aprendizaje, las veremos más adelante. Bien, he podido deducir contenidos, puedo entender el contenido general de las audiciones, los cuadros me ayudan a entender. Esa información que parece ahora, pues 3 preguntitas sin maldad, toda esta información que podamos extraer de nuestros estudiantes nos va a dar información para ese análisis de necesidades que siempre se recomienda llevar a cabo en la clase. ¿Bien? Bueno, por aquí tenemos algunas muy similares. Bien, os vuelvo a hablar sobre qué te resulta más difícil o menos difícil. También ejercicios de una pequeña producción. Bien, cuando yo digo escribe un correo explicando tus experiencias en la escuela estudiando español y utiliza los conectores, yo lo que estoy haciendo es que el estudiante reflexione de forma escrita, utilice el español y mejore la competencia, la expresión escrita en este caso. ¿Bien? Bueno, importante, reflexión emocional. Hemos hablado anteriormente, luego lo veremos en los aspectos psicopedagógicos. ¿Bien? Intentar atraer la lengua al estudiante y a su estado de ánimo. ¿Bien? Hay una actividad que me gusta mucho para alumnos de secundaria que al principio les puede parecer muy tonta, bien, pero con esta actividad nos puede dar un poquito de pie a extraer esa información. ¿Bien? El cómo se sienten ellos, cómo es su identidad hablando una lengua extranjera. Bien, todo el mundo sabe que no somos los mismos cuando hablamos una lengua materna o cuando hablamos una lengua extranjera. Por eso hay un montón de estudios con respecto a la identidad del estudiante cuando aprende otra lengua. Bien, actividades como estas, bien, muy simples, como de qué color te sientes cuando aprendes español, nos puede dar mucha información. ¿Bien? O actividades, pues me siento más seguro, me he divertido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? No descartemos toda esta información que nos proporcionan los estudiantes. ¿Bien? Aquí tenemos una interesante también. ¿Te resulta útil aprender la entonación en español? Preguntarles siempre. Preguntarles. Evidentemente ellos en la edad de secundaria te pueden lanzar ideas muy peregrinas. Oye, profe, yo quiero aprender cómo hablan los jóvenes. Bien, ¿por qué no? Oye, profe, vamos a darles también su cierto margen de autonomía a la hora de querer aprender, pero sabiendo que nosotros somos los jefes de aquella manera. Bien, pero no descartemos toda esta información que nos da. Después, se puede evaluar el rendimiento mediante actitudes interculturales. Ya se sabe, hablar un idioma es comprender una cultura. ¿Bien? Entonces, ¿cómo poder acercarles todas estas actitudes interculturales? ¿Bien? Al estudiar costumbres de diferentes países hispanos y compararlas con las de tu país, ¿ha cambiado tu opinión? ¿Crees que eres más abierto? Ya estamos hablando de temas más transversales. Escribe 3 comportamientos sociales de España que te hayan sorprendido. ¿Te ha gustado conocer más la música hispana? ¿Ha despertado tu curiosidad por conocer a los artistas hispanoamericanos más relevantes? Ya esto no se centra ni en un manual, ni... Estos son ideas que se pueden aplicar en cada clase. ¿Bien? Esto nos dará, ya digo, esa posibilidad de llegar al estudiante de una manera más cercana. Otra idea que lanzo al aire es evaluar el propio rendimiento y el saber si han comprendido las cosas mediante la traducción pedagógica. Os recomiendo que busquéis en internet el estudio de la profesora Margalindo sobre traducción pedagógica en la clase, el cómo utilizar la lengua 1 en la clase. No lo desdeñemos, ¿bien?
siempre cuando yo recomiendo a profesores que comienzan en diversas instituciones y en diferentes países, siempre les digo, no está de más que conozcáis, no que conozcáis la lengua, sino que conozcáis qué tienen ellos que no tiene el español y qué tiene el español que no tienen ellos. Vamos a permitirles que anclen, que pivoten, que toquen tierra mediante esa traducción pedagógica. ¿Bien? Estas son muy similares. El imperativo traduce los subjuntivos y demás. ¿Bien? Primera autoevaluación. ¿Bien? Idea, planificación de aprendizaje. ¿Ok? Aquí van cosas que quiero también lanzar al aire. El estudiante tiene que tener claro cuando va al salón de clase 3 conceptos. ¿Bien? ¿Qué va a aprender? Esos objetivos. ¿Cuáles son los contenidos? Primera cosa de primero de metodología es decirle al estudiante claramente qué va a estudiar en el día, bien, para que por lo menos tenga el ancla y que sienta que sabe dónde se va a mover en la clase. Y como profes, cuidado, actividades pertinentes. Sería muy para discutir en otro webinario qué es la pertinencia, bien, a la hora de llevar una actividad a clase. Cuidado con los niveles, cuidado con la temática, cuidado con actividades que nos pueden parecer maravillosas y en las que hemos empleado muchísimo tiempo y que no resultan tan bien como habíamos pensado. Lo que sí nos cuesta a los profesores más planificar es cómo hacer ese seguimiento del progreso del alumno y cómo evaluar sus logros. ¿Bien? Todo el mundo ahora me podréis decir, oye Gabriel, es que tengo 4 clases o 5 clases de 20 estudiantes cada una y explícame cómo demonios voy a poder llevar todo esto a clase. Y yo os diré aplicarlo poquito a poquito. ¿Bien? En otra de mis áreas de interés, que es el aula invertida, siempre les decía a los estudiantes, no hay que tomar el todo o la nada. A los profesores, perdón, no los estudiantes. No hay que tomar el todo o la nada. Hay que tomar aquello que nos venga mejor para nuestra situación docente. Un segundito. Bien. ¿Cómo planificar el aprendizaje? Bien, pues os propongo una ficha similar como esta. Bien, en esta primera clase donde hay muchas veces que los profesores no sabemos qué hacer, no sabemos cómo intentar entrar a nuestros estudiantes, os propongo una tarea, un poquito de conversación similar como esta. Bien, que la podéis hacer de elaboración propia vosotros mismos. Bien, ¿para qué estudias español? ¿Qué nos dan todas estas opciones? Todas estas opciones nos permite también ese vocabulario, el situarlos un poquito más. ¿A qué nivel quieres llegar? ¿Cuánto tiempo quieres estudiar? ¿Cuál es tu motivación? O incluso, os lo he puesto demasiado optimista, incluso no tengo ninguna motivación para estudiar español. Estoy aquí obligado por el sistema o por mis padres. Necesitamos saberlo. ¿Bien? También Nuria Vaquero y Suárez en su artículo, la introducción al componente de aprendizaje a través de espacios paralelos de desarrollo del curso, en Marco L también, nos propone algo como esto, ¿vale? Que es un simple juego, una diana, en la cual yo tengo diferentes lugares. Y esta diana yo la puedo presentar yo la puedo presentar a mis estudiantes con cuál es la presencia que tiene el español en mi clase, en mi instituto, en mis aficiones, en mis proyectos, entre mis amigos, en mi familia. Este pequeño ejercicio ya nos puede dar de una manera un poquito más lúdica, un poquito más imaginativa, una idea un poquito mayor. Valóramelo del 1 al 10. No, en mi clase no se habla absolutamente nada, o sí se habla, o ¿qué pasa? Pues si no se habla nada, pues vale. En mi instituto un poco más porque el departamento de español, en mis aficiones, oye, que me gusta la música, ¿vale? Diversas maneras.
Y aquí van a ver cómo, a pesar de que en algunas partes tengan un poquito más de puntuación y en otras menos, van a ver cómo el español tiene verdadera presencia. Bien, entonces, más batería de actividades en cuanto a planificación, ¿vale? Os voy a ir abreviando, ya digo un poquito porque quiero llegar un poco hacia el final para cubrir todos los puntos, ¿vale? Si queréis, ya digo, os voy a enviar la parte de la presentación porque lo que queda es un poquito también batería de actividades. Bien, con que veamos un par, yo creo, de cada situación, yo creo que está bien. Planificación de aprendizaje. ¿Qué aspectos crees que debes mejorar en tu aprendizaje de español? Con respecto a cada destreza. Esta es una manera de hacer ese plan. ¿Okay? En cuanto a gestión de recursos, ¿okay? Ya hemos dicho que los estudiantes en la actualidad no tienen, o sea, tienen muchas más posibilidades. Por ejemplo, yo he hecho la vista atrás cuando yo estudiaba. Ahora tienen millones de aplicaciones, parte online y demás. Por favor, ¿por qué no las pueden utilizar? ¿Bien? Os pongo también esa posibilidad, aquí estamos hablando de una secuencia de cine. Utilicemos también ya no solamente en el manual del que está extraída esta actividad, sino en cualquier manual de texto que tengamos en la clase, utilicemos todo el material que se nos da. Y demos al estudiante esa posibilidad. Dice, mira en tu casa, ve la secuencia de la película y haz las actividades que te va a repartir tu profesor. Recursos que podemos tener. ¿Cómo conocer lo que hacen? Busco y hago ejercicios en internet, utilizo un diccionario, tengo un perfil en una red social, tengo un amigo de no sé dónde. ¿Bien? En cuanto a estrategias de aprendizaje, nos centramos en exclusivamente dos en el día de hoy, ¿vale? Que creo que realmente son las más importantes, como son las cognitivas y las metacognitivas. También os recomiendo el artículo de abajo, ¿bien? Que es el de Graciela Vázquez del 2012, que está en RILE, en la Revista Internacional de Lenguas Extranjeras de 2012 del desarrollo de componente estratégico, por si queréis refrescar un poquito más todo este contenido. ¿Y por qué llevar a cabo estas dos? Porque las estrategias cognitivas y las metacognitivas son las que nos van a ayudar en la clase mucho más a llevar actividades de cómo reflexionar sobre nuestro propio aprendizaje. ¿Bien? Y quería adelantarme a una que me parece interesante aquí. ¿Bien? Esta de aquí. ¿Bien? La parte de gramática, muy poco tratada, el realce del input. Estrategias para llamar esa atención al estudiante. Cuando yo estoy aprendiendo un contenido lingüístico, con imágenes, por ejemplo. Otra más, que la tengo por aquí, esta de aquí. Estrategias cognitivas como estos textos mapeados que ya vienen ya vienen hechos de por sí, o incluso los podemos hacer nosotros como docentes, ¿bien? En los cuales yo las palabras que creo que son nuevas se las remarco al estudiante con diferentes colores y a partir de ahí ya intento activar en él o en ella ese contenido que tiene que ir trabajando. ¿Bien? El realce del input, los textos mapeados me parecen parte esencial de cómo podemos presentar las actividades. ¿Bien? A la hora incluso nosotros como docentes de llevarlas a cabo. Aquí hay otra muy, muy, muy divertida, ¿bien? Que con los estudiantes adolescentes merece la pena, ¿vale? Llevarla a cabo, porque hay cosas que se trabajan muy poco en la clase, como es la entonación, nos llevan a hacer cosas más lúdicas, ¿bien? Y ayudarles a trabajar aspectos como estos. Esta actividad tenemos un poema de Antonio Machado, que en principio
Y si me pongo en la piel de un profesor y si llego el primer día de clase, vamos a trabajar con un poema. Las miradas pueden ser cuchillos. Pero si yo le permito al estudiante, le digo, vamos a practicar la pronunciación de la siguiente manera. Articula las palabras como si nadie pudiera entenderte. Vocaliza como si cada sílaba fuese una palabra. Exagera la pronunciación como si estuvieras loco. Lee en voz muy alta como si nadie pudiese oírte. Lee muy despacio como si fueras a cámara lenta. Están trabajando en sí de una manera implícita, no explícita, temas como entonación. Bien, y activamos en ellos este tipo de estrategias, donde ellos ya se van a dar cuenta el tema de las sílabas, el tema de la pronunciación de las vocales, de los diptongos, de los hiatos, etc. Metacognitivas. ¿Qué quiero decir con esto en metacognitivas? Cuando yo tengo, por ejemplo, en esta de aquí, aspectos difíciles, ¿vale? Como audios. Si yo les digo, entiendo cómo te vas a sentir si tienes un audio y no sabes cómo llevarlo a cabo, pero ¿qué haces tú primero? ¿Intentas entender todas las palabras? ¿Lees las instrucciones del ejercicio? ¿Escuchas el audio? ¿Lo escuchas 2 veces? A veces hablan rápido, pero es que es importante escucharlas porque si hablan rápido es como algo más cercano al español, ¿vale? Cuando el profesor te da un texto corregido, ¿qué haces? Metacognitivo, recuerdo, ¿qué quiere decir? Reflexiono sobre mi propio proceso y en este caso reflexiono sobre cómo yo aprendo. ¿Bien? Bueno, aspectos un poquito más lingüísticos y demás. Ya digo, este tipo de actividades ya no solamente se basan en un método cualquiera. Evidentemente, yo he extraído algunas actividades de métodos que me quedan más cercanos, pero estas actividades las podéis traer, las podéis hacer vosotros mismos. ¿Bien? A ellos. ¿Bien? Voy a adelantar un poquito, ¿vale? Porque veo que quedan unos 10 minutos para cumplir la hora y sí me interesaría saber vuestra opinión y vuestras preguntas, a ver si tenemos un poquito de debate posteriormente. ¿Bien? Hablábamos de controlar los factores psicoafectivos. Importante aquello de entender que nuestra clase es un ecosistema, de que la adolescencia es un periodo complejo, de que estamos hablando con seres humanos que están formándose, que tienen una identidad que no la tienen completa todavía. Es muy importante tener en cuenta esto cuando yo hablo una lengua. ¿Bien? Por eso hablo de el control de los factores psicoafectivos, de esas estrategias afectivas, de esas sensaciones. Esta parte de aquí me resulta también interesante. Se tiene en cuenta el componente emocional a través de propuestas que ayudan a crear un entorno de aprendizaje positivo y aumentar la motivación. Por favor, desterremos la idea de el error como algo punitivo, este tipo de cosas que venían ya casi más de otras épocas, que evidentemente el error y cuando yo hago algo mal y cuando yo paso un examen, yo lo tengo que saber, pero intentemos entrar a los estudiantes de otra manera. ¿Bien? Evidentemente, cómo estudian los estudiantes ahora no tiene nada que ver a cómo lo hacíamos nosotros en su época. Bien, Aoki, en un artículo que estaba citado en el libro de Jane Arnold, una especialista muy conocida en todo este tema de afectividad, nos dice, si queremos que este tipo de alumno, el alumno adolescente, ejercite su autonomía en el aula, tendríamos que crear un entorno físico alternativo, hacer visible la reducción de poder del profesor y abolir la amenaza que suponen los demás, convirtiéndolos en compañeros. Otra idea, el adolescente que tiene miedo a cometer un error, que tiene miedo a que los demás se rían de él porque, ay, no habla bien, el profe le ha corregido. ¿Bien? Aquello de esa viñeta cómica amiga del profesor de español como psicólogo, actor, etcétera, 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 bien, que tenía un montón de profesiones.
Esto tiene mucho que ver aquí. O sea, el profesor de adolescentes tiene mucho también de psicólogo. ¿Bien? Tiene mucho también de ayudarles a ir un poquito más allá, a formarse. Volvemos a lo mismo. Somos profesores de lenguas, pero también somos profesores, educadores en cierta manera. ¿Bien? ¿Cómo yo lo puedo controlar? Os recuerdo la actividad de los colores, de cuál de los colores me siento cuando hablo en español. Me siento más seguro, más fácilmente, me he divertido, he necesitado ayuda. Esta actividad me encanta también. Dice, observa a los alumnos quién dice qué. Hay dos frases de más. Localízalas y después comprueba tu respuesta con los compañeros, ¿vale? Se pueden sentir identificados. Más tranquila, ahora domino la conjugación del presente de los verbos en español. Uf, qué nerviosa, buah, aburrida, genial, no sé qué. ¿Bien? ¿Qué nos da actividades como esta? Actividades como esta nos permiten llegar a esa sensación, ¿bien? A esa sensación que tiene el estudiante cuando habla el español. ¿Bien? De hecho, hay estudios incluso que están llegando ya a denominar el aprendizaje de lenguas extranjeras de otra manera, como es el aprendizaje de lenguas adicionales. ¿Bien? Ya existe el término español como lengua adicional, por aquello de que el extranjero conlleva unas características diferentes. Pero el adicional es como algo que yo llevo más, algo que me caracteriza. Aprendo español, aprendo francés, aprendo inglés. ¿Y cómo me siento? Bien, la formación de esa identidad de la que os hablaba. Bueno, esto vuelve a ser un poquito similar. ¿Qué sentimientos os despierta el curso? ¿Qué sentimientos os despiertan os producen estas situaciones? Bien. Una manera para practicar el oral. Ya digo, no tiene que ver con un libro, tiene que ver con la creatividad del profesor. Yo esto lo puedo aplicar en cualquier país del mundo. ¿Qué me pone de buen humor? Una actividad en parejas porque trabajo con mi colega y nos reímos mucho y bla, bla, bla. Un examen inesperado, no lo aguanto porque... ¿Bien? Y por último, ya nos vamos a la última parte, la cooperación con el grupo. Un estudiante se autoevalúa cuando también se compara con los demás. ¿Bien? Por ello, en las actividades de grupo cooperativo es otra manera buena a la hora de tener toda esta información. ¿Bien? Sánchez y Casal nos dicen, en un artículo que tenéis la referencia ahí abajo, que del fomento de la responsabilidad individual que requiere el aprendizaje cooperativo depende en gran medida la posterior autonomía y autorregulación que conseguirán los estudiantes. Claro, cuando trabajas en un grupo tienes que ser responsable de tu trabajo, de hacerlo bien, ¿bien? Dividido en, pues si a mí se me da mejor escribir, se me da mejor escribir, si a mí se me da mejor recordar el vocabulario, lo que sea. Bien, esto ayudará a nuestros estudiantes a conseguir esa autonomía y a conseguir esa autorregulación, bien, el saber dónde estoy. María José Gelabert también diferencia en esos ejercicios de autonomía como tal, de cooperación, de grupo cooperativo, en que las actividades de grupo son homogéneas y están al azar, mientras que si son en equipo, son heterogéneas y tienen criterios. ¿Qué diferencia hay entre el grupo y el equipo? El grupo está elegido al azar. Tú, Pepito, trabaja con Juanito y con no sé quién. Muchas veces los profes dividimos de una manera al azar. Las actividades de grupo son pequeñitas y tienen una vida muy corta. Las actividades en equipo ya son proyectos un poquito más a largo plazo. En el grupo hay muchas veces que los estudiantes no tienen control. En el equipo no hay líderes. En el equipo cada uno tiene su función organizada. En el grupo el profesor tiene que acabar dando una evaluación final. Los típicos ejercicios de, pues eso, haz este ejercicio oral en común y cuéntame lo que ha dicho tu compañero. En cambio, el equipo
y ahí sí puede evaluar su proceso y su producto. En el grupo no necesitamos formarlos, pero para trabajar en equipos. Trabajamos en equipo con actividades como estas, con actividades colaborativas. Aprovechemos partes de TIC, ¿ok? Como wikis y foros. Siempre digo lo mismo cuando trabajamos con actividades de este tipo, con herramientas tecnológicas. Las TIC han llegado para quedarse, pero no son un fin, son un medio para aprovecharse de él para que los estudiantes tengan un aprendizaje. Por ejemplo, también en actividades como la que os presento, un segundito, en actividades como las que os presento, a ver, ahora, vaya por Dios, ahora. Cuando yo tengo, por ejemplo, cosas como el sistema educativo ideal, una tareita que por aquí se propone, que dice, los estudiantes van a diseñar el sistema educativo ideal según su opinión, en grupos de 3 o 4, tienen que diseñar el sistema educativo y tienen que en un foro tratar sobre todos estos aspectos. Hay más, qué características tiene vuestra casa ideal, aquí hay actividades que son muy similares, una muy facilita, ¿bien? Vamos a ir de vacaciones, dividimos en grupos, cada grupo piensa qué quiere hacer durante las vacaciones, elige unas preferencias, se le pasa la lista al grupo de la... ¿Te vas ya? Besito. ¿Te gustó? Sí. Te amo. Pequeños... De las 3 tengo mi reunión. ¿Te pegué? Disculpa. No sé si el compañero va a querer apagar un poquito el audio. Vale. Concursos, ¿bien? Aquí os propongo un poco un concurso de horas, ¿bien? En el cual os señalo lo del delegado, dar esas responsabilidades a cada uno. Es que estas son más o menos similares, ya digo que como os voy a pasar la presentación, vais a poder tener toda esta información sin problema, pero no me quiero ir muchísimo más de tiempo. Bien. Aquí está bien interesante también porque implica todo este contenido teórico que hemos estado viendo antes. Cuando se nos dice, vais a preparar un programa de radio para la escuela, tenemos toda la manera de guiar la actividad, desde lo más guiado hasta lo más libre. Formamos 4 equipos, damos tareas, cada uno se selecciona una tarea, hacemos una apuesta en común, nombramos a cada uno de los estudiantes la labor que creemos que puede llevar a cabo mejor. Y luego al final, en esa parte número 6, es donde nos llega la autoevaluación. Analizad las intervenciones y calificad los siguientes aspectos. Importante, justificad vuestra respuesta. No necesitamos que si tenemos un grupo que a lo mejor creemos que nos puede dar un poco de problema, no necesitamos abrir esto al público, ¿bien? A toda la clase en plenaria. Podemos hacerlo de manera individual, ¿vale? O de manera grupal. Y ahí, bueno, ya digo, os he presentado muchas actividades. Estas os voy a dejar que las leamos. Todas tienen algo más o menos en común, que es llevar a cabo una tarea final, ¿bien? Mancharse las manos de lengua, ¿ok? Entonces, ya para terminar y antes de eso, de ese turno de preguntas, lo que quería es, con más o menos esta primera técnica autoevaluativa que hemos visto, si hemos aprendido, si hemos visto alguna manera, con eso ya me conformaría, ¿vale? Me daría por satisfecho de que yo como ponente he conseguido mis objetivos en la charla de hoy. Si he aprendido alguna técnica a cómo poder enseñar mejor, a aprender mejor, si he aprendido dinámicas para que se autoevalúen mis estudiantes,
si he aprendido cómo fomentar la autonomía de mis estudiantes a través de estrategias cognitivas y metacognitivas, y si he tenido en cuenta los beneficios del aprendizaje cooperativo. En ese sentido, si me decís a todo que sí, me sentiré bastante satisfecho y habremos cumplido el objetivo. Y con esto ya por mi parte estaría terminada. Bien, os dejo mi correo electrónico por, ya digo, la presentación. Esto luego ya veremos si los compañeros de AIL os la envían o me la pedís a mí, esto sin problema. Y también para cualquier consulta, aquí está mi correo electrónico y os atenderé gustoso. Y ahora, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Pues mientras se animan a las preguntas, Gabriel, muchísimas gracias. Creo que como siempre ha estado muy interesante. Tenemos que tener en cuenta que, lo que decías, ¿no? Todas las características afectivas de los adolescentes y cómo intentar llevarlos a nuestro terreno, ¿no? Así que marcamos bien objetivos, les damos un poco de autonomía, les hacemos partícipes del aprendizaje. Bueno, pues yo creo que la autoevaluación es un elemento importante para que ellos sepan qué quieren aprender, por qué lo quieren aprender y qué necesitan para llevarlo a cabo, ¿no? Así que en este sentido, pues muy útil todo lo que nos has mostrado.